Después de comer regresé al colegio y me dispuse a asistir a mi clase favorita, Estudios Avanzados del Oasis. Se trataba de una asignatura optativa del último curso en la que aprendí la historia de la simulación y de sus creadores. En esa materia iba a sacar un sobresaliente, seguro. Durante los 5 años anteriores había dedicado mi tiempo libre a aprender todo lo posible sobre James Halliday. Había estudiado de manera exhaustiva su vida, logros e intereses. Había leído las 10 o 12 biografías sobre él, publicadas tras su muerte. También había hecho varios documentales y los había visto todos. Había analizado todas y cada una de las palabras que Halliday había escrito y había jugado a los videojuegos que había creado. Tomaba apuntes, anotaba los detalles que me parecían que podrían estar relacionados con la cacería. Lo apuntaba en un cuaderno, que había empezado a llamar El Diario del Grial, tras ver la tercera película de la serie de Indiana Jones. Cuanto más aprendía de la vida de Halliday, más lo admiraba. No en vano, era un dios para los geeks, una superioridad para los obesos de los ordenadores, a las alturas de Gygax, Garriott o Wozniak. Se había ido al terminar la secundaria llevándose consigo solo su imaginación e ingenio, que había usado para alcanzar fama mundial y amasar su inmensa fortuna. Casi sin ayuda de nadie, había creado una realidad totalmente nueva, que proporcionaba una vía de escape a la práctica totalidad de la humanidad, y, por si fuera poco, había convertido sus últimas voluntades y su testamento en la mejor competición de todos los tiempos. De modo que me pasé casi toda la hora que duró la clase de estudios avanzados del Oasis metiéndome con nuestro profesor, el señor Seeders, señalándole los errores que aparecían en un libro de texto y levantando la mano para aportar detalles sobre la vida de Halliday que consideraba relevantes y que a mí, y solo a mí, me parecían, además, interesantes. Tras la primera semana de clase, el señor Seeders había dejado de preguntarme todo, a menos que alguien más en el aula conociera la respuesta a sus preguntas. Ese día el señor Seeders leía fragmentos de El hombre del huevo, la biografía de Halliday, que se había convertido en el éxito de ventas y yo había releído 4 veces. Mientras él la leía, yo debía reprimirme para no interrumpir y señalar la gran cantidad de cosas importantes de aquel libro que dejaba en el tintero. Lo que hacía era tomar nota mental de cada omisión y, cuando el señor Seeders empezó a resaltar las circunstancias de la infancia de Halliday, intenté, una vez más, reconstruir los secretos de la manera más extraña posible en que Halliday había vivido su vida y sobre todas las pistas que él mismo había decidido dejar tras su muerte. James Donovan Halliday, nacido el 12 de junio de 1972 en Milltown, Ohio, era hijo único. Su padre era un operador informático alcohólico y su madre una camarera bipolar. Según todas las versiones, James fue un niño inteligente pero socialmente inadaptado. Le costaba muchísimo comunicarse con la gente que lo rodeaba. A pesar de su inteligencia evidente, sus resultados escolares fueron malos, porque centraba casi toda su atención en cómics, novelas de ciencia ficción y fantasías y, sobre todo, en los videojuegos. Un día, en el instituto, Halliday estaba sentado solo en la cantina leyendo el manual práctico de Dragones y Mazmorras. Aquel juego le entusiasmaba, pero nunca había podido jugar, porque no tenía amigos con quienes hacerlo. Un compañero de clase llamado Ogden Morrow se fijó en lo que estaba leyendo y lo invitó a asistir a una de las sesiones semanales de Dragones y Mazmorras que se organizaban en su casa. Fue allí, en el sótano de Morrow, donde Halliday conoció a un grupo de supergeeks como él, y todos lo aceptaron al momento, y por primera vez en su vida, James Halliday se integró a un círculo de amistades. Ogden Morrow acabó convirtiéndose en el socio de Halliday, así como en su colaborador y mejor amigo. Posteriormente, muchos compartirían aquella relación con la de Jobs y Wozniak, o con la de Lennon y McCartney. En cualquier caso, sería una asociación que modificaría el curso de la historia de la humanidad. A los 15 años, Halliday creó su primer videojuego, Anorak's Quest. Lo programó en BASIC, en un TRS-80 Color Computer que le habían regalado en la Navidad de 1982, aunque él había pedido a sus padres un Commander 64, algo más caro. Anorak's Quest era un juego de aventuras ambientado en Citonia, el mundo de fantasías de Halliday que había creado para la compañía de dragones y mazmorras de su instituto. Anorak era el apodo que le había puesto a su alumna inglesa que participaba en el interior de su centro,
y a él le gustó tanto que lo usó para nombrar a su personaje favorito de Dragones y Mazmorras, el poderoso brujo que posteriormente aparecería en muchos videojuegos. Halliday inventó Anorak Quest por pura diversión, para compartirlo con sus amigos del grupo de Dragones y Mazmorras. A todos les resultó adictivo, y se pasaban horas y horas intentando resolver los complicados acertijos y enigmas del juego. Ogden Morrow insistía en que Anorak Quest era mejor que la mayoría de los juegos de ordenador que en esa época existían en el mercado, y lo animó a intentar venderlo. Ayudó a Halliday a crear un diseño de cubierta sencillo para el juego, y juntos copiaron uno por uno gran cantidad de disquetes floppy de 5¼ pulgadas y los metieron en bolsas de plástico cerradas herméticas, acompañados con unas fotocopias con las instrucciones. Empezaron a vender el juego en la sección de software en la tienda de ordenadores de su barrio. Al poco tiempo, la demanda era tal que no daban abasto a creando tantas copias. Morrow y Halliday decidieron poner en marcha su propia empresa de videojuegos, Gregarious Games, que al principio funcionaba en el sótano de Morrow. Halliday programó versiones nuevas de Anorak Quest para los ordenadores Atari 800 XL, Apple II y Commander 64, mientras Morrow anunciaba el juego en la última página de algunas revistas de informática. A los 6 meses, Anorak Quest se había convertido en un éxito de ventas en todo el país. Halliday y Morrow estuvieron a punto de no terminar los estudios de secundaria, porque se pasaron casi todo el último año trabajando en Anorak Quest 2, y en lugar de asistir a clases concretaban toda su energía en una nueva empresa, que había crecido tanto que ya no cabía en el sótano de Morrow. En 1990, Gregarious Games se trasladó a su primera oficina digna de ese nombre, situada en una zona comercial decrépita de Columbus, Ohio. La pequeña empresa entró en la industria de los videojuegos durante la década siguiente y lanzó una serie muy innovadora de juegos de acción y aventura, realizados con el sistema de grafismo subjetivo inventado por el propio Halliday. Gregarious Games se convirtió en el nuevo referente de los juegos de inmersión, y cada vez que lanzaba un nuevo título, lograba que hasta entonces parecía imposible para el hardware informativo existente hasta ese momento. Ogden Morrow era una persona segura de sí misma, carismática por naturaleza, que se ocupaba de todos los aspectos vinculados con los negocios y las relaciones públicas. En todas las ruedas de prensa de Gregarious Games, Morrow exhibía su risa contagiosa, su barbita corta y sus gafas de montura metálica, y recurría al don natural para la promoción y la hipérbole. Halliday, en cambio, parecía su polo opuesto en todos los sentidos. Era alto, flaco, tímido hasta la exageración, y prefería mantenerse alejado de los foros. El personal contratado de Gregarious Games durante ese periodo cuenta que Halliday solía encerrarse en su despacho, donde se programaba juegos sin parar y donde no era raro que pasara varios días e incluso semanas sin apenas comer, dormir o mantener contacto con otras personas. En las raras ocasiones en que Halliday concedía entrevistas, su comportamiento resultaba bastante excéntrico hasta para los parámetros de los diseñadores de videojuegos. No lograba estarse quieto, se mostraba distante y tan poco sociable que los entrevistadores muchas veces llegaban a la conclusión de que padecía algún trastorno mental. Halliday tendía a hablar a tal velocidad que lo que decía resultaba inintengible. El tono de su risa era muy agudo, cosa que se destacaba sin cabe aún más, porque con frecuencia era el único que no sabía de qué se reía. Cuando se aburría en el transcurso de una entrevista o conversación, se levantaba y se iba sin meditar palabra. Halliday tenía muchas obsesiones conocidas, entre ellas las más notorias eran los videojuegos clásicos, las novelas de fantasía y las películas de todos los géneros. También tenía una gran fijación por los 80, la década de su adolescencia. Halliday parecía esperar que todos los que convivían con él compartieran sus pasiones y criticaba a quienes no lo hacían. Se sabía que había despedido empleados que llevaban mucho tiempo trabajando para la empresa porque no sabían a quién pertenecía esta o aquella cita de alguna película que él reproducía, o por no estar familiarizados con alguno de los dibujos animados, cómics o videojuegos favoritos. Ogden Morrow siempre volvía a contratarlos, sin que Halliday se diera cuenta nunca de que volvían a estar en plantilla. Con el paso de los años, en vez de mejorar, las aptitudes sociales de Halliday parecían deteriorarse cada vez más. Tras su muerte se llevaron a cabo varios estudios psicológicos exhaustivos, y tanto a su apego y a las rutinas como su dedicación a unos pocos temas absurdos llevaron muchos psicológicos a la conclusión de que Halliday sufría el síndrome de Asperger o alguna otra forma de autismo profundo.
Pero a pesar de sus excentricidades, nadie cuestionaba que Halliday era un genio. Los juegos que creaba resultaban adictivos y alcanzaban una extraordinaria popularidad. Todos los títulos lanzados por Gregarious Games batían récords de ventas y obtenían los principales galardones de su sector. Al terminar el siglo XX, a Halliday se lo consideraba el mejor diseñador de videojuegos de su generación y, según algunos, de todos los tiempos. Ogden Morrow era también un programador brillante, pero su verdadero talento radicaba en su visión para los negocios. Además de colaborar en la creación de los juegos de la empresa, también dirigió todas las primeras campañas de marketing y los planes de distribución, con resultados asombrosos. Cuando finalmente Gregarious Games salió a bolsa, sus acciones alcanzaron de inmediato valores estratosféricos. A los 30 años, Halliday y Morrow ya eran multimillonarios. Se compraron mansiones en la misma calle. Morrow adquirió un Lamborghini y viajó por todo el mundo. Halliday compró y restauró uno de los DeLoreans originales usados en la película Volver al Futuro y siguió pasando la mayor parte de su tiempo con un teclado entre los dedos. Dedicó su riqueza a adquirir lo que acabaría convertida en la mayor colección privada del mundo especializada en videojuegos clásicos, figuras de acción de la Guerra de las Galaxias, fiambrenas escolares vintage y cómics. Y entonces, cuando se encontraba en la cima del éxito, Gregarious Games pareció entrar en un letargo. Transcurrieron varios años, durante los cuales no lanzaron ningún juego nuevo. Morrow pronunciaba anuncios crípticos, declaraba que la empresa trabajaba en un ambicioso proyecto que los llevaría en una dirección totalmente nueva. Empezó a circular rumores de que Gregarious Games se había implicado en el desarrollo de algo parecido a un nuevo hardware de juegos y de que aquel proyecto secreto estaba agotando rápidamente todos los recursos económicos de la empresa. También había indicios de que Halliday como Morrow estaban invirtiendo gran parte de sus fortunas personales en el nuevo proyecto de la empresa, y se corrió la voz de que ésta estaba a punto de hundirse. Entonces, en diciembre de 2012, Gregarious Games cambió su nombre y pasó a llamarse Gregarious Simulation Systems y, bajo esa nueva marca, lanzó su producto emblemático, el único que llegaría a sacar al mercado, Oasis, el acrónimo de las palabras Ontology Agropecuary Sensory Immersive Simulation, simulación de inmersión sensorial ontológica antropocéntrica. Oasis acabaría por modificar la manera de vivir, trabajar y comunicarse con la gente de todo el mundo. Transformaría la naturaleza del entretenimiento, de las redes sociales e incluso de la política global. Aunque en un principio se vendió solo como juego online para números enormes de jugadores, Oasis no tardaría en convertirse en un nuevo modo de vida. Antes de la aparición de Gregarious Simulation Systems, los juegos online para un número enorme de jugadores, MMO en inglés, fueron los primeros entornos compartidos sintéticos que existieron. Permitían a miles de jugadores coexistir simultáneamente en un mundo simulado al que se conectaban vía internet. Aquellos juegos se desarrollaban con frecuencia en un escenario de ciencia ficción o fantasía, y el tamaño de los entornos simulados eran relativamente pequeños. Jugadores de ese tipo de juegos solo podían ver su entorno online a través de una pequeña pantalla bidimensional, su monitor del ordenador, e interactuar con él mediante el teclado, el ratón y otros dispositivos aparatosos. Gregarious Simulation Systems elevó el concepto de juegos online para muchos jugadores a un nivel totalmente nuevo. El Oasis no limitaba a sus jugadores a un solo planeta, ni siquiera a 10 o a 12, pero contenía cientos y finalmente miles de mundos de alta definición y 3 dimensiones para que pudieran explorarlos, todos aquellos presentados con gran precisión gráfica y lujo de detalles que alcanzaban hasta las brisas de hierba y los insectos que los poblaban, e incorporaban incluso vientos y otros fenómenos meteorológicos. Los usuarios podían cibernavegar por cada uno de aquellos planetas y no volver al mismo territorio nunca más, ya que en su visión original el alcance de la simulación resultaba asombroso. Halliday y Morrow se referían al Oasis como una realidad de código abierto, un universo online maleable al que todo el mundo podía acceder vía internet, a través del ordenador que tuviera o de la consola de videojuegos. Era posible conectarse y escapar al instante de la monotonía de la vida cotidiana. Cualquiera podía crear una identidad totalmente nueva de sí mismo, con un control absoluto sobre su propio aspecto y sobre la imagen ante los demás. En el Oasis, los gordos podían ser delgados, los feos guapos y los tímidos extrovertidos.
o viceversa. Allí era posible cambiar de nombre, edad, sexo, raza, altura, peso, voz, color de pelo y estructura ósea. Allí era posible, incluso, dejar de ser humano y convertirse en ogro, en elfo, en extraterrestre, en cualquier criatura de la literatura, el cine o la mitología. En el oasis cualquiera podía convertirse en quien quisiera ser, sin revelar siquiera su propia identidad, porque el anonimato estaba garantizado. Los usuarios también podían alardear sobre el contenido de los mundos virtuales que aparecían en el oasis, o crearlos ellos mismos. De pronto, la presencia online de una persona dejaba de quedar limitada a una página web o al perfil de una red social. En el oasis uno podía convertirse en su propio planeta privado, construirse una mansión virtual en él, amueblarlo y decorarlo como más le gustara e invitar a unos cuantos miles de amigos a una fiesta, y aquellos amigos podían encontrarse en 10 o 12 docenas horarias distintas, repartidos por todo el mundo. La clave del éxito del Oasis eran que los dos nuevos elementos de interfaz de hardware de GSS habían creado y que resultaban imprescindibles para acceder a la simulación: el visor y los guantes ápticos. El visor sin cables adaptable de talla única al Oasis era de un tamaño ligeramente superior al de unas gafas de sol. Recurría a rayos láser de baja potencia y por tanto inofensivos para representar el entorno del oasis, de un realismo asombroso, que en las retinas a quienes se los ponían lograron que todo el campo de visión se sumergiera de lleno en el mundo online. El visor estaba a años luz de aquellas aparatosas gafotas de realidad virtual que existían desde hacía un tiempo, y supuso un cambio de un paradigma en la tecnología de lo virtual. Lo mismo podía decirse de los guantes ápticos ligeros del Oasis, que permitían a los usuarios controlar directamente las manos de su avatar e interactuar con su entorno simulado como si, de hecho, se encontraran en él. Cuando agarrabas algo, abrías una puerta o conducías un vehículo, los guantes ápticos te hacían sentir aquellos objetos y superficies inexistentes, como si en realidad te encontraras ahí, delante de ello. Los guantes te permitían, como decían en los anuncios de la tele, llegar al oasis y tocarlo. Combinados, el visor y los guantes convertían la experiencia de acceder al oasis en algo que no se parecía a nada conocido, y una vez que la gente lo aprobara, ya no había vuelta atrás. El software que cargaba la simulación, el nuevo motor de realidad del oasis, creación de Halliday, supuso también un inmenso avance tecnológico. Logró vencer las limitaciones del software que habían trasladado los anteriores intentos de crear realidades virtuales, además de lo limitado de su tamaño. Los MMO anteriores también se veían obligados a ajustar el número de población virtual, que por lo general no podía superar unos pocos miles de usuarios por servidor. Si se conectaba mucha gente a la vez, la simulación se volvía más lenta y los avatares quedaban congelados en pleno movimiento, mientras el sistema hacía esfuerzos por mantener el ritmo. Pero el Oasis usaba un servidor matriz tolerante al error, que podía obtener potencia adicional de cada ordenador que estuviera conectado a él. En el momento de su lanzamiento, el Oasis podía incorporar a 5 millones de usuarios simultáneamente, sin retraso alguno ni posibilidad de colapso del sistema. Una gigantesca campaña de marketing promovió el lanzamiento del Oasis. Por sus dimensiones, no se parecía a nada que se hubiera anunciado antes. Los constantes anuncios de televisión e internet, así como en las vallas publicitarias, mostraban un oasis frondoso con palmeras y sus charcas de agua azulada, cristalina, rodeado por un desierto desolado. El nuevo lanzamiento de GES fue un éxito rotundo desde el primer día. El oasis era todo lo que la gente llevaba esperando. La realidad virtual, que llevaba tanto tiempo prometiéndoles, había llegado al fin y aún era mejor de lo que habían imaginado. El oasis era una utopía online, un simulador doméstico, y lo mejor de todo, era gratuito. La mayoría de los juegos de la época generaban beneficios cobrando a los usuarios una tarifa mensual de suscripción para poder acceder a ellos. Gregarious Simulation System solo cobraba una vez, cuando se firmaba el contrato, y a cambio de 25 centavos de dólar, el usuario recibía una cuenta del Oasis y no había que renovar nunca más. Los anuncios publicitarios insistían en ello. Oasis, el mejor videojuego jamás creado, solo cuesta 25 centavos.
En una época de gran incertidumbre social y cultural, cuando casi toda la población mundial anhelaba huir de la realidad, Oasis lo hizo posible de un modo económico, legal, seguro y no adictivo, según estudios clínicos. La crisis energética que se vivía contribuyó enormemente a la popularidad desbocada del oasis. Los altísimos precios del petróleo convertían en prohibitivos los viajes de avión y en coche para un ciudadano medio, y el oasis se convirtió en la única vía de escape que la mayoría de las personas podía permitirse. A medida que le era más de las fuentes de energía baratas y abundantes llegaban a su fin, la pobreza y las turbulencias sociales se extendían como virus. Cada día eran más las personas con motivos para refugiarse en las utopías virtuales de Halliday y Morrow. Cualquier empresa que quisiera abrir una oficina en el Oasis debía alquilar o comprar un local virtual a Gregarious Simulation Systems, anticipándose a la cuestión. La compañía había revelado el sector 1 como zona de negocios del simulador y había empezado a vender y alquilar millones de edificios de propiedad. En un abrir y cerrar de ojos se erguieron centros comerciales del tamaño de ciudades y por los planetas se propagaron a una velocidad imparable al que las grabaciones de cámara rápida en las que se veía como una naranja iban cubriéndose de moho y se podría en cuestión de segundos. Escaparates virtuales. El desarrollo urbano no había sido nunca tan fácil. Además de los miles de millones de dólares de Gregarious Simulation Systems ganaba vendiendo una tierra que no existía, también se forraba ofreciendo objetos y vehículos virtuales. El oasis se convirtió en una parte tan indispensable para la vida de la gente y los usuarios que se mostraban dispuestos a gastar mucho dinero y muy real en adquirir accesorios para sus avatares, ropa, muebles, casas, coches voladores, espadas mágicas, ametralladoras y demás. Aquellos artículos no eran más que unos y ceros almacenados en los servidores del oasis, pero también eran símbolos del estatus. La mayoría de ellos apenas costaban unos pocos créditos, pero como Gregarious Simulation Systems no le costaba nada producirlos, todo era beneficios. Incluso en medio de esa prolongada sucesión, Oasis permitió que los americanos siguieran dedicándose a su pasatiempo favorito, comprar. Oasis no tardó en convertirse en el servicio más popular de Internet, hasta el punto en que los términos de Internet y Oasis parecían ser sinónimos, y el sistema operativo de este, tridimensional y muy fácil de usar, acabó siendo el más conocido del mundo. Poco tiempo después, miles de millones de personas de todo el planeta trabajaban y jugaban en el Oasis todos los días. Algunos se conocían, se enamoraban y se casaban sin poner siquiera un pie en el mismo continente. Las líneas que distinguían la identidad real de una persona de las de su avatar empezaron a difuminarse. Era el nacimiento de una era en la que casi toda la humanidad pasaba su tiempo libre en un videojuego.